Buenas noches gente, después del anuncio de Dragon Ball Daima, creo que hablo por todos al decir que el camino que está siguiendo Dragon Ball es un poco raro, esto porque todavía no nos dijeron nada sobre qué va a pasar con esos últimos capítulos de Dragon Ball Z, más allá de que en un panel de la Comic Con, cuando estaban presentando a Super Hero, dijeron que ese torneo está bastante cerca de ocurrir, y después de decir eso nos lanza Dragon Ball Daima, es bastante raro, no es que no me guste la idea de Daima, al contrario, me alegré mucho cuando anunciaron algo nuevo de Dragon Ball, no sé, llámenme conformista, pero me gusta casi todo lo relacionado a Dragon Ball. Pero bueno, en ese video quiero repasar la situación actual en la que está Dragon Ball, remarcar algunas cosas que en mi opinión no son muy buenas, y repasando un poco qué es lo que tuvimos desde su regreso en 2013, bien, sin más introducción empecemos. Bien, como dije, Dragon Ball volvió en 2013 con la película de la Batalla de los Dioses, una de las mejores pelis para mí, en donde nos mostraron e implementaron muchas cosas nuevas, como el Super Saiyajin Dios, los universos, etc. Con esta simple película ya se podían hacer una infinidad de teorías. En 2015 se estrenó La Resurrección de Freezer, que también estuvo muy buena, pero, pasó algo, y es que entre estas dos películas no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, ya que Goku y Vegeta llevaban bastante tiempo entrenando con Whis, y aparte de eso, ya podían transformarse en el Super Saiyajin Blue. Cabe resaltar que estas dos películas transcurrían antes del final de Dragon Ball Z, al principio a nadie le importó esto, ya que la emoción por el regreso de Dragon Ball era muy grande, y de este tema no se habló sino hasta mucho tiempo después. Bien, en ese mismo año, se anunció que Dragon Ball volvería con un nuevo anime llamado Dragon Ball Super, y que más adelante se empezaría a publicar el manga. Veamos primero lo que ocurrió en el anime, donde las dos primeras sagas contarían las mismas historias que las dos películas anteriores, solo que expandiéndolas un poco más. Esto era una muy buena idea, ya que podían tomarse el tiempo de explicar algunas cosas que no pudieron en las películas, como lo del Super Saiyajin Blue, quién fue el primer Super Saiyajin Dios, o cómo Vegeta fue capaz de acceder a esa clase de poder él solo si antes parecía imposible que se pudiera transformar en Super Saiyajin 3. Sí, pero fue muy diferente a mí, lo logró sin la ayuda de otro Saiyajin. Ese poder lo obtuvo él solo. Al final, hicieron todo lo contrario, en Saga de la Batalla de los Dioses cambiaron muchas cosas, como el lugar en donde ocurría la misma, y algunas cosas más, alargando los capítulos de manera innecesaria, y con la resurrección de Freezer casi lo mismo, cambiaron muchas cosas, y también la extendieron de manera innecesaria. Pero veamos qué ocurrió en el manga. Bien, lo que pasó en el manga fue que la Batalla de los Dioses la contaron de diferente manera, o sea, que teníamos otra versión de la historia. Entonces, ¿cuál es la historia que debemos seguir? ¿La película, el anime, o el manga? Pues déjenme decirles que no hay una respuesta oficial, lo más lógico sería decir que es la del manga, pero, a día de hoy, tanto manga como el anime tomaron diferentes caminos. Si lees el manga imagino que la historia original es lo que ocurre ahí, y para los que solo vemos el anime, pues decidimos si tomamos la historia de la película o del anime supongo. Y con respecto a la resurrección de Freezer, que es la que más salió perjudicada de las dos, tenemos la versión de la película, en donde Tagoma muere en el espacio, Gohan y los demás pelean contra el ejército de Freezer, y Goku y Vegeta pelean contra Freezer. La versión del anime, en donde Tagoma no muere a manos de Freezer, sino que sobrevive, y más adelante aparece Ginyu y cambia de cuerpo con él, también aparecen Goten y Trunks. Bills tiene un hermano de otro universo, y en vez de mostrarnos un entrenamiento como el que vimos en la película, nos mostraron un entrenamiento bastante genérico en donde se la pasaban haciendo chistes. Y en el manga, ni siquiera lo terminaron XD. Pero bueno, después en las siguientes sagas ya fueron cosas totalmente nuevas, y al final Dragon Ball Super terminó por todo lo alto con una calidad tremenda, en donde todos hablaban sobre qué es lo que podría ocurrir en el próximo capítulo. No sé si muchos recordarán esos sábados a la noche, que es cuando se estrenaban los capítulos, a mí me trae bastantes recuerdos la verdad.
Pero bueno, al finalizar Dragon Ball Super, la comunidad se quedó bastante dividida, ya que una parte seguía el anime y el manga, y otra parte solo seguimos el anime, ya que los cambios eran muy grandes, como por ejemplo, Black Goku en Super Saiyajin, Vegeta usando el Super Saiyajin Dios, el torneo del poder fue muy diferente a como lo vimos en el anime, como Gohan peleando contra Kefla, o Roshi contra Jiren. Pero bueno, la historia seguía estando antes del final de Dragon Ball Z, y después llegó la película de Dragon Ball Super Broly, la cual estuvo brutal. Pero, hubo un pequeño detalle, y es que esta película toma como canon la historia del manga. Quizás si lees el manga no te hayas dado cuenta, pero para lo que solo seguimos el anime, nos sorprendió bastante ver a Vegeta usar el Super Saiyajin Dios así como si nada. Para los que leían el manga no era la primera vez que veían así a Vegeta, pero para los que solo seguimos el anime fue la primera vez. Una vez estrenado esta peli, el anime se quedó ahí, y no nos dijeron cuándo lo continuarían, pero, el manga sí siguió adelante, pero, lo que ocurrió en la película de Broly se lo saltaron, y solo pudieron esto XD, se hicieron 2 sagas después del torneo del poder, hasta que nos anunciaron otra nueva película, y de paso nos enteramos el por qué se habían tardado tanto en seguir con el anime, y que esta película la estaban haciendo en CGI, no me malentiendan, la película estuvo muy buena, pero no se entendió muy bien lo que quisieron hacer al cambiar a este estilo, y para rematar, no sé qué carajos le pasa a los japoneses, porque siempre ponen spoilers en los trailers. Con la película de Broly nos spoilearon a Gogeta. Gogeta da. Vegeta Super Saiyajin Dios, Gogeta Blue, Whis contra Broly, que solo duró unos segundos pero aún así me hubiera gustado no saberlo XD. Pero con la película de Dragon Ball Super Hero se pasaron muchísimo, spoilearon a Orange Piccolo, Cell Max, la transformación de Gohan, a Goten y Trunks más grandes, y no nos mostraron la muerte de Gamma 2 porque se quedaron sin tiempo en el tráiler. Pero había otro problema, y es que esta película está antes del final de Z, pero después de las 2 sagas después del torneo del poder en el manga. Pero bueno, en el manga por lo que tengo entendido sí adaptaron la historia de esta peli y no se la saltaron como hicieron con la de Broly. Pero en fin, con esto, todavía no vimos el final de Dragon Ball Z, es casi imposible de que eso pase, ya que se contradecerían en algunas cosas, y si llega a pasar, tendrán que forzarlo un poco. Después, anunciaron Dragon Ball Daima, el cual parece situarse antes del final de Z nuevamente, haciendo casi imposible de que ocurriese ese torneo. No sabemos el por qué no quieren hacer el final de Z, y contarnos la historia después de eso, ya que esto es un limitante muy grande, ya que no pueden matar a ningún personaje o algo así por ejemplo. Una de las cosas más probable y que se comenta mucho es que reescriban el final de Dragon Ball Z, ya que a este paso sería muy poco probable de que ese torneo ocurra. Por ejemplo, tendrían que mostrar cómo Goku se convierte en maestro, y posiblemente se vuelvan a extender en esta parte, o también que estuvieron haciendo durante esos 5 años que no se vieron, etc. Solo queda esperar a Dragon Ball Daima y ver qué es lo que nos muestran ahí, si llegan a hacer el final de Z, o cuentan algo nuevo de nuevo antes de ese torneo. Algo que muy poca comenta y con las cuales estoy de acuerdo, es que Dragon Ball tiene un potencial enorme, y de cómo este mismo está siendo muy desaprovechado. Literalmente tienen a 12 universos dentro de la historia, y otros 6 universos con los cuales podrían extenderse mucho más. Fácil y tranquilamente podríamos tener Dragon Ball por décadas, pero a día de hoy no sabemos qué les está impidiendo hacer explotar Dragon Ball con todo el material y las infinitas ideas que hay. Ya sabemos que el anime no toma directamente la historia del manga, por lo que hay mucha más libertad en el anime por así decirlo, y ni hablar de las cosas ya establecidas que faltan por hacer. Por ejemplo, si quieren seguir estirando la historia antes del final de Z, tienen toda la historia del planeta Vegeta, y como los Saiyajins terminaron trabajando para Cole,
Los androides pueden hacer una saga entera con el Dr. Gero, y de cómo este fue construyendo los androides y demás. Esto lo menciono ya que hace poco leí una pequeña teoría que decía que el androide 16, o sea Davo, murió cuando Goku atacó la base de la Patrulla Roja, y de ahí viene el por qué el androide 16 fue construido por Ero específicamente para eliminar a Goku. También pueden hacer una mini saga de Goku niño con el abuelo Gohan, ya que están con esto de volver niños a todos, pueden hacer una mini saga así, la cual pienso que estaría bastante bien. También tienen todo sobre el ejército de Freezer, por ejemplo el planeta Yadrak, una saga de superhéroes, ya que desde la saga del Gran Saiyaman vimos como en la ciudad habían bastantes problemas, y en la peli de Super Hero nos mostraron que existen los héroes en Dragon Ball. Después tienen todo lo de los Saiyajins, como lo del primer Super Saiyajin Dios y demás, pero bueno, me detendré aquí para decirles que, si a la comunidad se nos ocurren esta clase de ideas, ¿cómo es posible que a los que están encargados de Dragon Ball no se les ocurran cosas así? Tampoco estoy diciendo que esto sea lo más esperado, pero si ellos lo hacen sería mucho mejor organizado, por eso esto se queda en simples ideas que hacemos, ya que no sabemos al 100% si se les ocurrieron hacer algo así pero lo descartaron, o no saben cómo implementarlo. De todos modos, que el potencial que tiene Dragon Ball está siendo desperdiciado es un tema que poco a poco se va comentando cada vez más. Y bueno gente, hasta aquí llega este video, espero tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video.